Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos excelentes noticias para millones de estadounidenses. Les recomendamos que se queden hasta el final del video, ya que va a conocer detalles sobre 11 estados que estarán realizando reembolsos en efectivo durante este mes de febrero 2024. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, ¿qué pagos o reembolsos podríamos estar viendo durante este próximo mes de febrero 2024? Muchos residentes en los Estados Unidos se encuentran en necesidad de ayuda de sus estados, especialmente ahora que el costo de vida ha aumentado exponencialmente y que el mercado laboral está a la baja. Una forma en la cual algunas personas podrían obtener un impulso financiero, incluso aquellos que no están pasando por dificultades, es a través de un control de estímulo o un alivio económico. La mayoría de quienes son elegibles para recibir este tipo de dinero ya lo han hecho, pero miles no. Este año 2024 aún miles de contribuyentes pueden ser elegibles para recibir algún tipo de estímulo, reembolso de impuestos o pagos directos. Pues, ¿qué estados estarán enviando controles de estímulos o reembolsos en este mes de febrero? Hay muchos de ellos que están ofreciendo pagos de reembolsos y controles de estímulos tan solo a principios de este mismo año, aunque para esto se tienen diferentes criterios. Pues bueno, comenzaremos hablando del estado de Alabama. Alabama es uno de los pocos estados del país que aún tiene pendiente el envío de un cheque de estímulo, que en este caso tiene un valor de hasta $300. Después de semanas en las cuales se ha hablado sobre este pago de alivio económico, muchas personas se cuestionan cuándo llegará este pago. Pues en marzo del año 2023 esta propuesta original por parte de la gobernadora Ivey contemplaba reembolsos de impuestos únicos de $400 para contribuyentes solteros, jefes de familia y casados que presentan sus declaraciones por separado. Acorde a esta iniciativa, los declarantes conjunto habrían recibido pagos de $800. Sin embargo, el Comité del Senado Estatal propuso pagos más pequeños, de hasta $210. Pues ese es el caso que estaremos viendo a partir de este mes de febrero. El siguiente estado es Arizona, donde los residentes han estado recibiendo un cheque de estímulo estatal por $750. Este dinero es parte de un programa de reembolsos que se aprobó en la entidad, con el fin de ayudar a las personas que reciben los ingresos más bajos de la localidad. Si bien la mayoría de las familias ya cuentan con su dinero, acaban de anunciar una noticia inesperada sobre los taxes. El Departamento de Ingresos de Arizona ya emitió este aviso sobre lo mismo. Esta misma semana el estado avisó sobre la decisión que tomó el también llamado el Servicio de Rentas Internas, el IRS, de gravar este cheque de estímulo estatal, lo cual las familias deberán pagar sus correspondientes impuestos federales de este reembolso que se ha otorgado en Arizona. Recuerda que IRS comienza la temporada fiscal ya mismo, y esto ya empezó el 29 de enero. Ante las personas que no han recibido este cheque de estímulo estatal, simplemente deben realizar su declaración de impuestos tanto el año 2021 como 2022, y de este modo podrán recibirlo. El siguiente estado es California. California es uno de los estados donde se concentra un número importante de latinos que han llegado a Estados Unidos para radicar de una manera definitiva. Estos grupos podrían beneficiarse de un cambio que se está efectuando durante esta nueva temporada fiscal, ya que con cierto nivel impositivo pueden llegar a recibir hasta $12,000 si son elegibles, de acuerdo con diversos criterios. De acuerdo con la Junta de Impuestos de Franquicias en California, existen algunas formas de obtener un reembolso de impuesto de hasta $12,000, una cifra que será alcanzable mediante 3 créditos: el crédito tributario por ingreso del trabajo de California, el crédito tributario por hijos pequeños y el crédito tributario por ingreso del trabajo federal. El siguiente estado es Colorado. Algunos residentes de Colorado van a tener la oportunidad de recibir un reembolso adicional de impuestos, el cual puede llegar hasta los $800. Este proceso es gracias a un cambio que acaba de entrar en vigor en la Declaración de Derechos del Contribuyente.
La regla es bastante clara. Se va a aplicar un reembolso más grande de lo habitual a quienes tengan ingresos más bajos y tendrán reembolsos menores para aquellos que tengan ingresos mayores. La Declaración de Derechos del Contribuyente surgió en el año 1992 con el fin de limitar el crecimiento de los ingresos que tiene un gobierno. Pues tomando esto como referencia, se otorgarán reembolsos de impuestos cuyas cantidades van a depender de los ingresos estatales que se hayan recaudado durante el año fiscal. El siguiente estado es Georgia. El Fondo Comunitario Latino en Georgia del Sur se ha asociado con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para proporcionar fondos a los agricultores que trabajan. Pues se ha tomado esta iniciativa de llegar a los agricultores elegibles de Georgia para ayudarlos a solicitar este fondo. Pues más o menos se sorprenden porque serán pagos de $600. La gente que trabaja en el campo es la que menos ayuda recibe, entonces, sin duda, es un buen estímulo que estarán viendo. Luego tenemos el estado de Maine. Luego de que el gobierno federal redujo considerablemente el crédito tributario por hijos en el año 2023, muchos estados trataron de amortiguar este golpe financiero para los hogares residentes con su propio crédito tributario por hijos estatal. Pues bueno, este es el caso de Maine, donde aprobaron un crédito fiscal reembolsable por hijos de hasta $300 por niño. Pues a principios de este año y con un presupuesto de $4 millones, la legislatura y el gobierno de Maine amplió el crédito fiscal de exención para dependientes, el cual es el crédito tributario por hijos del Estado, para hacerlo totalmente reembolsable y poder enviar un beneficio de hasta $300 por cada niño en los hogares elegibles de este año 2024. Este beneficio fiscal está disponible para familias con hijos menores de 18 años. El siguiente estado es Massachusetts. Durante el año 2023, varios estados implementaron leyes que beneficiaron a sus residentes a partir de este año. Pues bueno, ese es el caso de Massachusetts, donde el gobierno implementó diferentes medidas fiscales. La más destacable es la que te puede dar hasta $310 por hijo o dependiente en este año 2024, sin límite de reclamo. En octubre del año 2023, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó un paquete de alivio fiscal de $1.000 millones para beneficiar a inquilinos, cuidadores y personas mayores. Este proyecto de ley entró en vigor el día en el cual entramos al nuevo año 2024, y los residentes elegibles podrán solicitarlo en las próximas semanas y meses. El próximo estado es Michigan. Si bien muchos de los cheques de estímulo estatales se entregaron antes de terminar el año 2023, hay otros que comenzaron a enviarse a inicios de este año 2024. Antes de concluir el año, el gobierno de Michigan anunció que enviará cheques de reembolso en un promedio de $550 para alrededor de 700,000 familias residentes. De acuerdo con la ley de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, la cual firmó el año pasado, se determinó el crédito fiscal ampliado para familias trabajadoras del estado. Este crédito fiscal para familias de Michigan tiene un valor de hasta $2.080 para el año fiscal 2022. Los contribuyentes elegibles recibirían hasta el 6% del crédito como parte del reembolso de impuesto estatal del año pasado. La ampliación del crédito permite reembolsar el 30% de ese monto, lo cual significa que será reembolsado el 24% restante. En resumen, pues el gobierno estima que este reembolso en promedio sería unos $550. Luego tenemos a Minnesota, el cual hace unos días el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, dio una mala noticia para los habitantes de Minnesota, y es que el estímulo de $1.300 se grabaría. En otras palabras, deberás pagar impuestos de ese reembolso estatal. Eso sí, ese reembolso aún no ha sido recibido por miles de residentes en Minnesota. Es un pago único de hasta $1.300, el cual pueden recibir hasta más de 2 millones de contribuyentes. Luego tenemos a Nuevo México. El estímulo económico que se está otorgando en Nuevo México se ha enviado desde el año 2023. Es parte de un programa de reembolsos de impuestos como parte de un presupuesto del gobierno local. Para obtener este dinero extra es necesario que las personas sean residentes de Nuevo México y que también hayan presentado una declaración de impuestos sobre la renta personal del año 2021. Los contribuyentes solteros son elegibles para un reembolso de $500, mientras que las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto son elegibles para obtener un reembolso de $1.000.
Luego tenemos a Pensilvania. Pues bueno, las aplicaciones para obtener este control de estímulo que se entregará en Pensilvania están a poco de comenzar. Aquellos residentes que cumplan con los requisitos podrían obtener un reembolso de hasta $1,000. Todo esto es posible gracias al llamado Programa de Reembolso Ampliado que fue aprobado gracias al gobernador Josh Shapiro. Fue en el año 2023 cuando el líder Shapiro dio luz verde a este estímulo económico estatal, el cual ayudaría a los residentes de Pensilvania, otorgándoles un alivio de impuestos a la propiedad y reembolso de alquileres. Pues actualmente ya está habilitado la solicitud desde enero de este año 2024, entonces ya puedes comenzar a pedirlo.